Oye, Medalí, las clases del profe Jerry están siendo un poco complicadas, pero ya vamos entendiendo en el transcurso de las clases que van pasando. Ay, chicos, hola, ¿qué tal? Hola. ¿De qué están hablando? Justamente la clase pasada de ética que tuvimos con el profesor Jerry. Ah, verdad. Bueno, ¿qué podemos decir? Es un cambio, pero de verdad es que hay términos que son un poquito muy difíciles de entender porque de por sí la ética abarca un campo muy amplio, ¿no? Claro, conocer la toma de decisiones que vamos a tener en el transcurso de nuestra profesión como periodistas o como cualquier profesional común que haga. Exacto. Mali, ¿tú qué opinas? Bueno, como dijo el profesor Jerry, bueno, la ética viene ya, se inculca desde casa, ¿no? Claro. Y es como que tú lo empleas ya en el campo profesional y es muy importante. Pero a pesar de todo y a pesar de que la ética la aplicamos tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida tal vez académica, incluso profesional, claro, de por sí hay que, digamos, adentrarnos un poquito en nuestro rubro del periodismo, ¿no? Hay que adentrarnos en la carrera. De por sí también, a pesar de que nos estamos fijando en un solo campo, que es en este caso en las comunicaciones y periodismo, es muy amplio también, la verdad. Sí, justamente, la ética, antes de entrar un poco a nuestras ramas del periodismo, Claro. hay que responder unas preguntas que la ética nos cuestiona, ¿no? Es decir, el qué hacer en la toma de decisiones, por qué hacerlo y que si está bien o no tomar esa decisión. Eso se va a aplicar a nuestra profesión como tal y hacia qué sociedad nos vamos dirigiendo. Claro, exacto. Pero, por ejemplo, me encantaría mencionar a un periodista que es de nombre Javier Rosado. Por ejemplo, él nos comentó de por sí que la ética influye bastante, como le he dicho también, ¿no? En nuestra vida personal, pero mayormente también él se basó en la vida profesional. Y como periodistas también debemos acatarlo porque de por sí forma parte de nuestros principios, de nuestros valores, sobre todo para transmitir información y también para que los consumidores de la información que nosotros debemos transmitir sea, tenga esa credibilidad y que de por sí deje satisfechos a aquellos consumidores de la información que tú transmites, ¿no? Claro, el profesional de comunicación tiene que presentar sus notas tal y cual las percibe del público que va a investigar, sin tergiversar las notas ni manipularlas de por medio, porque ya afectaría sus problemas éticos del periodista como tal. Claro, pero de por sí también hay veces en los que no, o sea, tú a veces como periodista intentas alcanzar la, digamos, la veracidad o no, algo que forma parte Claro. de tu ética, pero sin embargo a veces no sabríamos qué componentes utilizar porque hay momentos de que por sí a veces no está completa la noticia, hay datos que faltan, entonces la verdad es que se complica un poco, ¿no? Ah, sí, yo también escuché al periodista y dijo de que para eso se utilizan hay métodos periodísticos. Por ejemplo, cuando tú no sabes, por ejemplo, el nombre del occiso, Claro. o cómo pasó, hay métodos, por ejemplo, decir, hemos encontrado una persona eh, fallecida, la cual están trasladando a un hospital, o también cuando no sabes quién maneja la camioneta que lo ha atropellado, Claro. o eso es como que un vehículo, podemos decir, un vehículo ha cometido lo que es el homicidio, ¿no? Claro, El homicidio. Entonces, de por sí, es muy interesante lo que te ha comentado, la verdad. Sí. ¿Tú qué opinas? Esos son como los principios de la ética periodística, como vienes diciendo, de informar, pero siempre va a haber unos problemas de por medio que van a complicar esa veracidad de las notas, Claro. o de cualquier información que vayamos presentando, investigando. Incluso no solo, digamos, con los propios, como podría decirse en ese entorno, con los, como se dice, colegas periodistas, ¿no? Sino que también hay muchas personas, o sobre todo con respecto a la actualidad, ¿no? De por sí sabemos que el periodismo es una labor veterana, pues desde hace años. Claro. Que está, digamos, en nuestra sociedad, pero hay que basarnos en la actualidad. O sea, sobre todo también en nuestra época, por así decirlo, ¿no? De las redes sociales, de la época digital, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que han utilizado estas tecnologías,
¿Pero con qué sentido? Para transmitir información que incluso no es verídica. Claro, o sea, ahora alguno puede llamarse así por sí solo periodista, pero en realidad solo difunde información que sin, Y no tiene un título profesional. Exacto, que lo y aún así vale. se hacen llamar no periodistas. corrobora esa información que él Sí, exhibe o sea, en las redes sociales. solo lo Todo difunden está nada un tipo de fake más. news. Es Claro, información masiva a todos los oyentes y claro, televidentes. es más, el señor Rosado también, ¿qué nos dijo? Nos mencionó de que hay una persona que entre más likes o más seguidores tenga, ¿qué pasa? Esa persona se hace de gran influencia, que Claro. transmite información veraz, mientras que hay personas que de por sí, claro, Y la mayoría de personas prefieren creerlos a ellos que realmente a los verdaderos periodistas. claro, porque por sí hay muchos que se enfocan en estudiar, en prepararse en la rama del periodismo y se matan estudiando, por así decirlo, de manera vulgar, por así decirlo, y de verdad y hay una preferencialidad por aquellas personas que incluso no emiten información verídica. Y a decir verdad, ellos prefieren eso a saber la verdad, y eso está mal de todas maneras. La labor del periodista es bastante ardua, como hemos visto en diferentes entrevistas que nos han dado. Permítanme contarles una anécdota del señor, se me fue el nombre. ¿Javier Rosado? No, Otro periodista. otro periodista de un trabajo pasado, no recuerdo el nombre, se recuerda. Pepe Goicoechea. Pepe Goicoechea, sí, justamente eso. Nos dio una anécdota, no tanto relacionada con la hija, pero quisiera compartir con ustedes, donde le mandaron a cubrir una nota de prensa a un lugar de la selva donde había una disputa. Fue justamente con una compañera de su trabajo, que era recién novata, recién estaba probando el campo del periodismo, ya, todo su esplendor, y ahí fue confiada, pues, ¿no? A ver este problema que ocurría ahí. Fue una parte de la selva donde una tribu y un pueblo se estaban confrontando, lo cual algunas de las personas de la tribu eran exmilitares y los otros estaban portando armas, lo cual ellos estaban en medio de las dos discusiones. El transcurso de la discusión provocó que ambos se enfrentaran y ellos dispararon, ¿no? Entre todos, y ellos estaban en medio y tuvieron que arrojarse a las sequías para evitar, y todos los estallidos de las balas rebotaban de las pistas, y eso nos ve que la labor del periodista es bastante ardua y que siempre va a haber problemas y dificultades al momento de informar esas notas de prensa que tenemos. Y ahorita que me ha hecho acordar él, también hay otro periodista que me comentó, el periodista Faustino. Sí, Faustino Pisil, el cual me comentó de que hubo una temporada en donde él estaba trabajando en diario y él tenía que sacar una nota que tenía justo una relación con un familiar de él, ¿no? Pero lo involucraba al familiar, entonces a él tipo, no, su cuñada precisamente, no, él dijo, primero es mi profesión y decidió sacarlo. Entonces, su familiar le dijo, por terceras personas, le quiso influir de que lo saque, le quiso pagar encima. Y él nos contó de que por más que hay tentaciones y toda la cosa, él no se dejó influenciar. Dijo, yo no me voy a corrompir, no me voy a dejar corrompir. Y prefiero 1000 veces que mi vida esté expuesta a yo no comunicar lo que yo sé, lo que realmente necesita saber todos, ¿no? Claro, y se presentó como un dilema ético, Sí. podría decir, ¿no? Entre tu familiar o tu persona. Sí. Esa de manera de interferir, pero el profesor prefirió su integridad de él y la deja de su Pero se dan cuenta cómo no solo el periodista pone, digamos, en general altercados en su vida personal, sino también arriesga su vida incluso por tratar de conseguir recopilar información para transmitirla a los demás. Se dan cuenta cómo pone en riesgo, como le mencionaste, su propia vida, arriesgan su integridad, su bienestar, y sin embargo, como les he dicho, hay personas que de por sí no toman esos riesgos y aún así se hacen llamar de todo. Comunicadores. Claro, comunicadores. Pero también esto trae muchas consecuencias a pesar de todo, ¿no? Claro. Sobre todo con el público, a los que realmente estamos enfocados. Claro,
no del todo se puede hacer, decir por cierto ético se puede hacer, porque hay algunos problemas que te van a afectar en transmitir esa información que tú tienes con los públicos, ¿no? A la que te vas referido. El ser ético es tomar unas decisiones correctas y dejar las decisiones malas para poder informar de manera veraz y eficaz a tus públicos, ¿verdad? Claro. Pero como les he dicho, esto también trae muchos factores. Como hace rato le mencionaba y lo reitero, en las redes sociales, ¿qué sucede? A ver, que de por sí los públicos eh, se condicionan a creer en una información, porque por sí ellos necesitan, digamos, algo para enfocarse en eso y de por sí a veces hay públicos que ni siquiera se centran en indagar más, en profundizar el tema y la información que aparece técnicamente por una persona, digamos, desconocida o incluso que no sea dedicada al rubro del periodismo, publique esa dicha información y aún así la gente como que ya no está tan, digamos, como que se enfoca en el consumo o profundizar la investigación de aquellos temas Que hay que... que resaltar de que ahorita, a la actualidad, la mayoría de personas quieren la información a la mano. O sea, todo lo ven digital, sí. Es como que ahorita ya no vemos a alguien que lea un periódico. Justamente lo que nos comentó el profesor Jerry en la clase pasada, de que uno ve la información y con eso nomás se queda, Sí. ¿no? Ya no corrobora, Ya no corrobora. la información. Sí. Correcto. Por eso hay que, no sé, fomentar a que esos medios digitales no interfieran con una sola información y que corroboren cada público la información que uno se va dando, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues chicos, así técnicamente influye bastante porque de por sí limita en lo que es el propósito que se tiene como periodista, que es informar a tus públicos y ver personas inescrupulosas que influyan en eso, interfieran y de por sí tienen unos propósitos, no sé, tan de transversar la información. ¿Qué propósitos realmente tendrá esas personas, no? De hacerse famosas, llegar a la fama, demostrar, digamos, incluso, a veces hay temas de que se ven incluso hasta censurar porque son demasiado delicados para exponerlo de manera explícita y para conseguir más vistas, ¿qué hacen? Ay, no, ponerlo de manera explícita. Como tú lo has dicho, buscan más vistas, pero se basan en la desinformación. Exacto. Ese es el problema de ellos. Ahí es donde está el deber del periodista, pues de esa información, verificarla y también publicar de los periodistas tenemos en las redes sociales, ¿no? Pero ya con una información veraz, creíble, para que el público al que está dirigido pueda entender y claramente esta información. Pero hay que recalcar de que ahorita en la actualidad la mayoría de personas ya no creen en los periodistas por los mismos temas. Ahora todo es digital también, sí, pues, ya están como desapareciendo poco a poco. Sí, por lo mismo de que se ha visto de que, por ejemplo, casos de corrupción en los periodistas, es por eso que ya no creen en nosotros. Anteriormente, ya hablo desde muchos años, los periódicos eran muy creíbles, leías una nota, pero también los periódicos chicha, el lenguaje estándar, sí, demasiado. Pero bueno, es la forma de actuar del periodista, ¿no? La ética que tiene con la manera de informar claramente y no transversar las notas. Claro. Pero también podemos deducir de que la ética no puede estar de por sí al 100% presente específicamente en las redes sociales. Claro, la ética solo te va a sugerir y tú ya vas a tener la responsabilidad de tomar esa decisión de hacerlo bueno o hacerlo malo. No. A sabiendas de lo correcto. Claro. Y lo incorrecto de ellos. Bueno, chicos, ya creo que tenemos clase de función. ¿Verdad? Sí, tenemos que ir. Chicos, un gusto haber hablado. Vámonos. Ay, espérame.